¿tú confías en alguien por su edad o por cómo te hace trabajar? Porque en recursos humanos pasa algo raro. De pronto tienes a una persona con 20 años de experiencia pidiendo que no le muevan el proceso y al lado a alguien que lleva 6 meses preguntando por qué seguimos haciendo juntas, que pudieron haber sido un mensaje. Y hoy me acompaña María Marta Gómez Orea, directora de Recursos Humanos, Administración y Seguridad en Telefónica. Imagínate el nivel de mujer. Y sí, le toca ver el caos multigeneracional desde un lugar donde conviven operación, cultura, reglas, riesgos y la presión de entregar resultados en un entorno que cambia todo el tiempo. Me gusta este episodio porque no se trata de entender a la generación Z ni de aguantar a nuestros amigos los boomers. Se trata de algo más útil. ¿Cómo haces que un equipo funcione cuando cada quien trae otra definición de urgencia, de respeto, de feedback, de horario, de compromiso y de esto no es mi chamba? Y hoy quiero llevar la plática a lo aterrizado. ¿Qué sí funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué se ve en una empresa grande? ¿Y cómo lo bajas a políticas, a liderazgos y acuerdos sin convertirte en la policía del departamento? Este episodio llega, ya sabes, gracias a Finsus. Si tú también traes el caos en la cabeza por pendientes, por equipo, por vida personal, ordenar tus finanzas te quita un gran peso. Finsus te ayuda a poner estructura donde suele haber fuga, pagos a destiempo y decisiones impulsivas. Y cuando tú tienes orden, liderar es distinto. Esto es HR Coach, el podcast, presentado por supuesto por Finsus. Ya sabes, dale seguir, prende la campanita para que te lleguen los episodios y ahora sí, vámonos con el caos multigeneracional con María Marta. María Marta, bienvenida. No, al contrario, Jimé, qué gusto poder estar aquí. Oye, por fin se nos hizo. Por fin se nos hizo. Moría de ganas de platicar contigo por todo lo que has hecho, que ahorita nos vas a platicar más, pero además acabas de ser reconocida por la Medir, eres una mujer de impacto, eres una mujer de trayectoria, que creo que a todos los que amamos recursos humanos nos vas a sumar muchísimo, así es que gracias por estar aquí, por compartir, estoy muy emocionada. No, al contrario, ojalá sí les sirva un poquito. Verás que sí, te tengo un chorro de preguntas que te quiero hacer que preparé, y pues Buenísimo. Iniciamos a ver qué. Para llegar a la dirección de recursos humanos de una empresa como la que estás el día de hoy, ¿cuál fue el reto generacional más fuerte que tuviste que enfrentar tú en carne propia? A ver, yo creo que mi primer trabajo, les cuento un poquito, yo estudié ingeniería industrial. Okay. Y mi primer trabajo fue en una empresa siderúrgica muy ruda, o sea, imagínate acero, ¿no? Uh-huh. ¿Haciendo qué? Proyectos de ingeniería industrial, que es tipo mejora continua, esas cosas. Entonces, mi trabajo era ir a las líneas de producción con señores que llevaban más de 30 años trabajando en esa empresa, ¿no? Yo siendo una niña recién graduada, que claramente me veían como podía ser su hija, ¿no? Y mi misión y mi objetivo en esa chamba era hacerles ver cómo podríamos hacer las cosas mejores, más eficientes y sin presupuesto. O sea, imposible. Entonces, creo que fue mi primer reto porque claramente yo no tenía la experiencia que ellos tenían. Oye, ¿y siendo mujer? Y siendo mujer en una industria donde literalmente había 600 hombres y 2 mujeres. Wow. Entonces, la verdad es que hoy lo veo en retrospectiva y sí, hasta yo digo, wow, cómo no me sentí como intimidada o en un lugar complicado, pero la verdad es que no, yo iba con, es tu primer trabajo, la primera oportunidad que tienes, como muy ilusionada de poder realmente hacer cosas y cambiar, ¿no? Y poder influir positivamente. Entonces, no sé cómo, pero logré hacer proyectos, logré trabajar con ellos. La verdad es que para mí el poder ponerte al nivel de gente que tiene mucha experiencia, aunque tú le puedas como contribuir, es siempre con mucha humildad, ¿no? Entonces yo creo que con mucha humildad entendí su trabajo, pues no sé, estuve cerca de ellos hasta que en algún momento confiaron en mí, me dieron como un poquito de crédito y pues terminé trabajando 5 años en una empresa de este tipo, con muy buenas experiencias, ¿no? Y la verdad es que después del tiempo que estuve ahí me llevé muchas cosas positivas y muchos aprendizajes que hoy me sirven todos los días para gestionar de manera correcta en la posición en la que estoy. Oye, y dime algo, con esa experiencia y la que tienes hoy, ¿qué es más difícil, adaptarte a generaciones anteriores o abrirte camino frente a las nuevas generaciones?
Pues muy buena generaciones más pregunta. Muy buena pregunta porque creo que hay un reto en las dos. A ver, y va a depender mucho de cada quien. O sea, alguien te podría decir completamente lo opuesto, ¿no? Pero por mi forma de ser, por mi forma de ver las cosas, a mí me cuesta más trabajar con gente que no está dispuesta a cambiar, ¿no? Yo creo que el cambio es la única constante, ¿no? 100%. Sobre todo en una industria con la que trabajo, que es la industria telco y de tecnología, donde realmente vamos contra el reloj. Entonces, a ver, yo creo que cada generación tiene una característica, ¿no? Pero, pues hay que saber convivir con eso porque es parte ya de la realidad, porque cada vez, pues, convivimos con gente más joven, pero también la realidad es que cada vez vamos a trabajar y vamos a estar en estos ambientes siendo más grandes, ¿no? Entonces, pues esto tiene que ser nuestra realidad y yo creo que si me preguntas con qué generación, para mí es con la generación menos flexible. Ve qué diferente verlo, ¿no? Porque dejamos de encasillarlos por ciertas características tecnológicas, ¿no? Los nativos digitales, los que les gusta el home office, los workaholics, lo que tú quieras, a un tema ya mucho más humano. 100%. Un tema de carácter, un tema de temperamento, un tema de valores, lo que tú quieras, pero que lo tenemos todos de la generación que sea, ¿no? Y creo que así es como vamos a terminar viendo las cosas, ¿no? O sea, mucho más enfocados, más que como en esas características puntuales, un tema más de habilidades, de, pues como esto, ¿no? En actitudes, eso es lo que nos va a ir caracterizando mucho más fuerte. Totalmente. Pero a ver, creo que siendo mujer, muy probablemente tuviste que enfrentarte en circunstancias complejas, en donde tuviste que tomar decisiones que a lo mejor fueron o muy rudas, o muy tajantes, o muy marcando tu lugar, que no necesariamente fueron buenas, o sí. ¿Recuerdas alguna que hayas tomado y haciendo alusión al tema generacional que digas, chin, o sea, tuve que hacer esto para ganarme un lugar? Sí, creo que es parte un poco del rol en recursos humanos. Muchas veces, y ayer estaba justo en un evento donde decían, muchas veces los de recursos humanos no tenemos como ese valor y esa fuerza en un comité de dirección para decir las cosas y como ponernos un poquito duros en la toma de decisiones. Y yo creo que 100% es el rol que tenemos que tener. O sea, como recursos humanos tenemos que imponernos muchas veces a implementar cosas que la mayoría de nuestros pares podrían no estar de acuerdo. Y te cuento una anécdota. Hace un par de años firmamos un convenio con la SEP para poder colaborar con el CONACYT en un programa que se llama Ejecutivos Duales. Es un programa en donde el CONACYT le da oportunidad a jóvenes que estudian una carrera técnica para estudiar un año y trabajar un año. Esto les da muchas oportunidades, tanto como de crecimiento profesional, pero también el salir con experiencia les abre mucho más puertas. Claro. A mí me interesaba mucho el proyecto, pero no quería traer a estos jóvenes y que no hicieran nada de impacto, ¿no? Yo decía, si los vamos a traer, realmente necesito que se involucren y que no terminen sacando copias, ¿no? Entonces hicimos un análisis de qué servicios nos daban personas que podrían ser sustituidos por este grupo, ¿no? Y que realmente los líderes los tomaran en cuenta y fueran parte de sus equipos. Entonces, fue una decisión complicada porque nos arriesgamos a hacer este cambio y que no funcionara, ¿no? Pero teníamos que apostar por el talento joven, que en su caso eran ellos, y porque los líderes también, que eran otra generación, pudieran convertirse en esos líderes que queríamos, en esos mentores que queríamos para estos chicos, ¿no? Y que no todo el mundo invierte, porque nos da miedo por un sinfín de características, ¿no? Y sobre todo porque yo iba a dejar de hacer algo, iba a dejar de tener un servicio para incluir a este grupo de jóvenes que me iban a realizar un grupo de tareas importantes para el negocio, pero es la única manera en que comprometes a más partes. Fue un reto. En la implementación, la verdad es que tuvimos que hacer muchas cosas, darles cursos específicos a estos chicos, o sea, hasta la propia educación, ¿no? Son niños jóvenes, porque tienen 16, 17 años, que nunca han estado en un ambiente laboral así, y que había que enseñarles muchas veces hasta cosas básicas como si estás en la fila del camión no te puedes meter,
Imagínate, cosas ¿no? así. Una cantidad de brechas y totalmente. ¿cómo se dice? Estos check-ins de realidad, ¿no? No puedes decir groserías, cosas que pensarías que son cosas básicas Según que tú, no hay que normales. decir, Ajá. pero nos enseñó mucho y la verdad es que los resultados, un año después tuvimos la primera graduación de chicos, justamente fue hace un año. La verdad es que el resultado súper satisfactorio, niños que salían con mucha experiencia, les cambiamos la vida porque tuvieron una experiencia donde su expectativa cambiaba completamente. Y los líderes, para mí también algo impactante fue el compromiso de los líderes, ¿no? Muchos líderes motivándolos a que sigan estudiando, a que busquen oportunidades, a que no, pues no se limiten, ¿no? Entonces, pues sí, una decisión complicada, una decisión donde tuvimos que apostar por ambas. Pero qué arriesgado, habla de que eres una mujer arriesgada, aventada, ¿no? Y que te buscas este camino hacia el cómo sí. Pues yo creo que sí. Y yo creo que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Por supuesto. O sea, hay que tomar riesgos, pero porque hay que buscar hacer las cosas diferentes, ¿no? Pero aparte de lo que me has contado, tú tomas riesgos, pero te metes al análisis, tienes la data, mides el impacto, que siento que a veces en recursos humanos nos falta mucho de eso, ¿no? Porque no es nada más el pastel o la iniciativa que quieras tener, como esta de formación, de acompañar a nuevas generaciones, de integrarlas y que los grandes vengan para romper estas divisiones generacionales. Además va con un acompañamiento estratégico. 100%, sí. A ver, nosotros tenemos que, como líderes de estas áreas que podrían parecer, como dices, áreas soft que se dedican a hacer iniciativas para el empleado del muy día. Superficiales. O sea, lindas. Exacto. Y que no dejan de ser importantes y de estar ahí, exacto. ¿no? Pero definitivamente tenemos que pensar iniciativas de un impacto al negocio mucho mayor. O sea, cada vez nos damos cuenta de que la realidad del negocio es lo que manda, ¿no? O sea, si un negocio es rentable, es sostenible y tiene una proyección positiva a futuro, pues en general la armonía de la compañía va a ser positiva, ¿no? Pero tenemos que ser parte de eso, tenemos que ser parte de generar ingresos, tenemos que ser parte de que nuestros gastos estén controlados y que realmente tengan impacto, ¿no? Entonces, muchas iniciativas hay que hacerlas con ese foco, con un foco pensando en las personas y en el beneficio que les podemos dar, pero hay muchas veces que eso se puede ver también desde el impacto positivo a la empresa, ¿no? Entonces, claro, y tú eres alguien reconocida por haber generado un proyecto de impacto positivo en la empresa y en las personas. O sea, sí se puede. Se puede completamente. Y no se necesitan grandes presupuestos. ¿Estamos de acuerdo? No se necesitan grandes presupuestos, se necesita pensar diferente. Porque muchos nos dicen, claro, pues sí, Telefónica, pues seguro tiene todos los recursos a su disposición. No necesariamente. No necesariamente. Yo creo que hoy esas empresas, ¿no? De hace muchos años donde había recursos ilimitados y podías gastar en todo, deben de ser pocas, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que llevo 5 años gestionando esta área siempre pensando en la eficiencia. Y cuando hablo de eficiencia, siempre digo que esa palabra en mi boca suena muy mal. Pero cuando hablo de eficiencia es de buscar que los recursos se maximicen y que realmente el impacto de cada cosa en la que gastamos, o sea, se vea reflejado, ¿no? Se vea reflejado en el negocio. Totalmente. Y no en el gusto a corto plazo, ¿no? Dime algo, cuando te hablan de choque generacional, ¿qué viene a tu mente? Expectativa. ¿Cómo? A ver, para mí las diferencias en estas generaciones es la expectativa de cada uno. Cada uno tiene una necesidad y una expectativa diferente. Entonces, para mí es eso, ¿no? Las expectativas que yo tengo, por decir, del trabajo de alguien, van muy relacionadas a lo que yo pienso y a lo que yo creo. Y pueden ser muy diferentes a la expectativa de alguien de otra generación. Para mí, esa ha sido la clave de poder trabajar con generaciones diferentes. Setear muy bien las expectativas, dejar muy claro lo que esperas de la gente, lo que esperas del trabajo de la gente, roles, funciones, y eso hace que pues quede claro y que no haya dudas en medio y que cada quien decida si es lo que le gusta o no, lo que quiere en el lugar en donde se ve. Claro, y es esta cercanía, ¿no? Es el entender, es el escuchar, es el estar, y creo que tú te distingues por eso.
Y quiero que nos des un ejemplo reciente, ¿no? De estos que dices, ok, aquí está el choque generacional. Aquí fue, ¿no? Este puntito es el que me está moviendo todo. ¿Tienes alguno que nos puedas contar? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo solucionaron? ¿O solucionaste? Creo que hay uno que también va relacionado con el proyecto que les conté hace un momento, en donde yo tenía muy claras las expectativas desde mi cabeza y que luego pues no pasó así, y justo es porque cada generación igual podemos pensar diferente. Y es que al momento en que esta generación de ejecutivos duales se graduó, había un par de chicos que tenían muchas ganas de seguir trabajando, de seguir en la compañía, y durante el tiempo que estuvieron con nosotros les vimos mucho potencial. Entonces yo, pensando en mi cabeza, ¿no? Dije, bueno, pues si es así, hay que apoyarlos de cualquier manera. Para que sigan en la compañía en un programa de becarios, por ejemplo, tienen que seguir estudiando. Por lo tanto, buscamos internamente la manera de conseguirles una beca para que siguieran estudiando y se mantuvieran en la compañía, trabajando medio tiempo, estudiando medio tiempo. Hicimos todo eso, y cuando se los dimos, les dimos la gran noticia de, oye, tienes una beca, tienes trabajo, puedes hacer así. La respuesta fue, bueno, al final no es algo que se ajuste a lo que yo quiero. O sea, ¿cómo? Claramente para mí fue una sorpresa, porque mi expectativa era, oye, pues es la mejor noticia que te puedo dar, ¿no? Pero no se alineaba a sus necesidades. Claramente tenemos necesidades diferentes y expectativas diferentes, y en ese caso la respuesta es, gracias, pero no me interesa. Y aunque en mi cabeza no existiera esa respuesta, ¿no? Entonces, para mí eso fue un choque. Aprendí mucho, entendí que no puedes dar por hecho cosas que no se han platicado, que no se han puesto sobre la mesa, porque claramente tenemos necesidades diferentes. Claro, y también el tema de expectativas, ¿no? Que a veces queremos dar, y como empresa tener culturas, construir, acercar, cerrar brechas, pero del otro lado a veces te enfrentas con un no es tan bien recibido, muchas gracias, ¿no? Exacto. Y de ahí vienen las frases famosas como, ¿qué onda con el compromiso de las nuevas generaciones? Aquí está todo esto. Y visto desde sus ojos, pues ellos se están comprometiendo a lo que creen que pueden entregarte, ¿no? Sí. Y tienen una necesidad muy diferente a la que tal vez nosotros teníamos cuando teníamos 20 años y decíamos, yo quiero trabajar en esta empresa toda la vida, ¿no? Entonces creo que es parte de entender eso, ¿no? Y son cosas muy básicas, ¿no? No tienes que irte a... Y también creo que no podemos catalogar, ¿no? El 100% de la gente no es así. Sí, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría mucha comunicación para entenderlo. Exactamente. ¿No? Y también haces, entre todo esto, creo que subrayas el tema del liderazgo, ¿no? Creo que cualquier proyecto, cualquier iniciativa que como recursos humanos o cualquier área quiera pues fomentar en las empresas, pues se necesitan de los líderes que sponsoren en el proyecto. Pero no necesariamente todos los líderes tenemos las habilidades desarrolladas para poderlo lograr. ¿Qué habilidades para ti son aquellas que hacen falta en los líderes para poder hacer esta integración generacional? A ver, yo pensaría en una que es muy básica y que todos pensamos que se desarrolla fácilmente, pero es comunicación efectiva. Uh-huh. A ver, ¿qué me encuentro muy...? A ver, nosotros en uno de nuestros proyectos más fuertes en donde tenemos un impacto enorme en la compañía es hacer proyectos de diseño organizacional. Cuando escuchas diseño organizacional parecía que es un tema de recursos humanos, pero se vuelve la estrategia del negocio, ¿no? En diseño organizacional hablas de estructura, pero de governance, organización, procesos, personas y perfiles, ¿no? Entonces se vuelve todo. Y la mayoría de los problemas cuando entramos a analizarlos es un tema de definición de roles y responsabilidades. Okay. Y eso va súper ligado con la comunicación que hay con el líder. Claro. Muchas veces el líder asume un área y un área en donde cada uno ya tiene asignado un rol y una responsabilidad, pero nunca ha sido claro. Y no establece esas cosas y esas líneas básicas que hace que todo al final sea un caos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo pienso en un buen líder, pienso en eso, ¿no? Alguien que tiene esa habilidad de hablar
con la gente y que lo entiendan, ¿no? Además, o sea, no es nada más que te sepas comunicar, sino el impacto que tiene tu comunicación. Totalmente, ¿no? Que tú realmente les puedas transmitir esa pues responsabilidad que tienen, cuáles son los alcances, los límites, que la gente lo entienda y que realmente seas un líder que está al servicio de tu equipo, ¿no? Justamente ayer hacíamos una reflexión sobre la pirámide, ¿no? Muchas veces el líder no tiene que ser la punta de la pirámide, sino hay que voltear esa pirámide y el líder tiene que estar abajo, ¿no? Tiene que estar al servicio del equipo, escuchando al equipo, comunicándose con el equipo para tomar las mejores decisiones y darle al equipo lo que necesita para lograr el resultado. Y sin borrar la línea de permisidad. Porque claro, a veces con tal de, o por no saber cómo, por carencias de habilidades de comunicación, de límites, de lo que tú quieras, pues rompemos esa barrera y se vuelve también una pachanga, ¿no? Claro, tú no dejas de ser el líder, ¿no? Tú no dejas de tener una responsabilidad también ante los resultados que tienes que entregar. Y yo creo que es muy delgada la línea entre ser un buen líder y volverte un amigo, ¿no? O un compañero que te hace la vida fácil. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Tener bien claro tu rol, así como el rol que debe de tener tu equipo, las expectativas, qué esperan, ¿no? A mí me pasa mucho cuando hacemos evaluación de performance cada año. Muchas veces tú tienes una expectativa, ¿no? Cuando tú dices, bueno, alguien es sobresaliente, yo tengo claro cuál es mi expectativa de sobresaliente, pero tal vez tu equipo no. Eso es una práctica y un ejemplo muy claro de cómo las expectativas tienen que estar claras desde el inicio del año. Claro. ¿No? Porque cuando haces feedback al final del año le dices, no, es que yo esperaba que alguien sobresaliente fuera esto y tú llegaste a esto. Y la persona te dice, ok, ¿y en qué momento me lo dijiste? Sí, gracias por avisar. No seteamos esas expectativas desde el día 1 y hoy estamos hablando de que no cumplí algo que tú pensabas cuando yo pensaba que lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, el hacer esto, o sea, continuamente ayuda muchísimo a que estemos alineados y que no haya malos entendidos. Totalmente de acuerdo. Y creo que a veces no le damos el valor a cosas tan sencillas como un perfil de puestos. Pero básico, ni siquiera tienes que llegar a estos diseños de hojas con diagramas y entonces, sino que a ti te conste, que te quede claro que si yo leo este documento, sé perfecto qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo tengo que entregar qué y cuál es mi impacto en la estrategia del negocio, ¿no? Ya con eso. Pero en recursos humanos yo veo un chorro, en empresas de cualquier tamaño, color y sabor, que carecen de estos procesos y estas estrategias de fondo rechas, ¿no? Como que se dan por sentado y dices, hay un perfil de puesto, ¿para qué? No, son las bases para todo. Es base, va. Me pasa todo el tiempo. Y además, esto genera un chorro de estrés. Y tú que estás tan metida en todos estos programas de bienestar, creo que los niveles de estrés y de ansiedad generados por diferentes factores, ahorita estamos hablando de comunicación, estamos hablando de falta de claridad, claro que impactan, y yo no sé si sí, en los jóvenes. A mí eso me ha sorprendido muchísimo. A ver, creo que todos nos dimos cuenta, y yo creo que la pandemia fue un momento clave, donde aprendimos a hablar de la salud mental, ¿no? Ahí fue cuando dijimos, bueno, pues sí, hay un tema con la salud mental. Fue la primera vez que nosotros como compañía en nuestro servicio médico incluimos a un psicólogo, ¿no? Y desde la pandemia nosotros hemos mantenido esa función. Nosotros tenemos un psicólogo en la compañía que atiende presencialmente a los colaboradores. Es la consulta más pedida. Claro. Y si yo hago y reviso las estadísticas, el mayor número de gente que visita al psicólogo son jóvenes. Ve. A ver, también creo que va muy alineado al tema generacional, ¿no? Tal vez un joven hoy puede estar mucho más abierto a decir, ok, sí necesito hablar con alguien, sí siento un tema emocional que necesito tratar, y tal vez alguien más grande con otras creencias y otra, ¿no? Podría decir, no lo necesito y de esas cosas no se hablan y no me gusta abrirme, ¿no? Pero una realidad es que
en todas las generaciones, ¿no? Esto se ha vuelto una necesidad. Sí. Y que los jóvenes hoy levantan la mano y dicen, sí, necesito apoyo. Y pues hoy tenemos la fortuna de tener un programa así, de manera interna. Pero creo que también ya hay muchas maneras de tener alcance o acercarte a algún programa en donde puedas tener un apoyo de este tipo, ¿no? Claro, y también entender que viven en otro entorno. A mí me encanta juntarme con mis contemporáneos y empezar de, ¿te acuerdas cuando podíamos salir y cuando agarrábamos el taxi y entonces nos íbamos juntas y no teníamos que preocupar? ¿Y te acuerdas cuando, no? Pues salías y nadie te localizaba. Hay un chorro de sí cambios en su generación. La tecnología ayuda, pero no, ¿no? Estas crisis y todos estos movimientos que están generando en las personas por estar todo el tiempo tan conectados, tan sobreestimulados, y de cierta forma con menos privacidad, ¿no? Porque salen con una cámara, te graban y te pueden destrozar la vida antes, ¿no? Entonces también es este entendimiento de que nos guste o no, su realidad es otra. Claro, son mucho más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en general, pues sí, estamos expuestos a muchas cosas que antes no. Y que tal vez, pues sí, ahora es necesario tener un apoyo psicológico, ¿no? Claro. O cuidar esa salud mental después de estar expuestos a tantas cosas que nos pueden afectar, ¿no? Totalmente. Que nos lleva a hablar, creo que de otra característica que a mí se me hace fundamental en mis conferencias y todo siempre la saco, me vale, ¿no? Que es la empatía. Porque creo que solo la empatía te va a poder ayudar a guiar a la persona sin pegarle al desempeño y a la productividad, ¿no? Mira, yo creo, y si quieres en otro episodio platicamos de todo lo que es la gestión de habilidades. Nosotros llevamos mucho tiempo transformando nuestra gestión de recursos humanos hacia una gestión basada en habilidades, ¿no? Skills-Based Organization. Y cuando hablamos de eso, yo te puedo decir, personalmente, ¿no? Yo tengo un perfil, pues, ingeniero industrial, de procesos, mejora continua, certificada en muchas cosas de procesos y de mejora, transformación. Y creo que el tema de empatía lo desarrollé justo en los 15 años que llevo en recursos humanos, ¿no? Y es un tema de habilidades. Las habilidades se desarrollan por formación o por experiencia, práctica, claro, ¿no? Entonces, creo que algo de lo que me puedo sentir muy orgullosa es de que tener un perfil a veces muy cuadrado, ¿no? El trabajar con personas y procesos que gestionan personas te hace volverte mucho más empático. Y si no lo logras, pues creo que hay un problema, ¿no? Definitivamente la empatía es muy, muy relevante como líder y como gestor de temas de personas. Y que claramente tiene que existir, pero también tiene que tener límites para no volverte permisivo o no, pero... Sí, por tratar de querértelos ganar, de que estén contentos, de que no me renuncien, y pues Jimenita sigue faltando todos los viernes porque misteriosamente se enferma del estómago, pues no, aunque sea muy buena haciendo lo que hago. Completamente. Otro ejemplo que nosotros vivimos constantemente es el tema del home office. Yo sigo teniendo un modelo híbrido de trabajo que me parece increíble en una ciudad como esta donde el tráfico es un caos y donde la gente pierde mucho tiempo en trasladarse. Sí. Muchas empresas ya regresaron a lo de antes, ¿no? 5 días presenciales y tal. Nosotros seguimos yendo a la oficina 2 días a la semana. Delicioso. 3 días trabajamos en casa. Pero me cuesta mucho que la gente vaya 2 días a la oficina. Entonces, todo el tiempo es, oye, es que yo tengo un hijo y lo van a operar. Pues sí, pero si yo me pongo a ver la situación de 1,500 colaboradores, todos tenemos algo, ¿no? Todos, sin duda. Y yo, por otro lado, tengo que cumplir las expectativas de la compañía, la necesidad de la compañía y el requerimiento operativo, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, me encantaría ser empático contigo y entender tu situación, pero todos tenemos una situación similar y también nos tenemos que ser responsables de, pues, nuestras obligaciones, chamba. ¿no?
Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde está el límite, ¿no? Claramente hay cosas que se tienen que hacer como una excepción, pero hay otras que tenemos que reflexionar y decir, creo que somos responsables y tenemos obligaciones y también de nuestro lado hay que poner un poquito, ¿no? Sí, y creo que la cercanía te permite poder tener esta perspectiva de hasta dónde podemos apoyarte y con qué, ¿no? Nos encantaría dar crédito a todo mundo, nos encantaría que todos, pues sí, pero Y no la es una transparencia, iglesia, ¿no? La transparencia, el decir, la realidad es que esta. ya tienes un beneficio enorme, Ujú. ¿no? Y tienes una obligación. Tienes un beneficio, pero una obligación. Y en esa obligación tú eres el que tiene que buscar como sí. Totalmente de acuerdo. Empieza a acabarse el tiempo y quiero que nos compartas que si pudieras poner 3 acuerdos básicos para que un equipo multigeneracional funcione, ¿cuáles serían? 3 acuerdos básicos. Roles y responsabilidades definidas, ¿no? Que, Ujú. o sea, ese es el primer acuerdo. Lo tienes que tener claro. Sobre todos los que nos están escuchando de Recursos Humanos, se los suplico, revisen perfiles de puestos, políticas, organigramas, que todo concuerde. Sí, que todos lo Que conozcan. lo conozcan, exacto. Y que esté claro. El tema de comunicación. Cuando algo se atore, cuando algo no funcione, hablarlo y resolverlo, ¿no? Ujú. A mí igual me pasa mucho que las áreas siguen viendo por su cachito y entonces cuando hay que resolver algo, nadie sale de ahí, nadie busca esa comunicación y entonces, ¿qué pasa? Pues hay que escalarlo y que lo resuelva el jefe, ¿no? ¿Y cómo haces para romper esos círculos viciosos tan comunes? Que yo me quedo con lo mío y pues chin. Yo creo que es lo mismo. Mucha comunicación. Cultura y de cuando comunicación. pase, Ajá. hay que hacerlo evidente, ¿no? Ok. O sea, hay veces, o sea, me ha tocado decir, ok, escalamos la reunión, ¿y qué quieres que yo haga? O sea, ¿cuál es el resultado de lo que ¿Qué lo te que vamos a esperas? llegar? Que yo lo resuelva, Ujú. entonces el problema ahora es mío, ¿no? Claro. Como hacer evidente las situaciones, llevándolos hacia la responsabilidad, ¿no? Si tú tienes claro cuál es tu responsabilidad y yo te hago evidente que me estás trasladando tu responsabilidad, ahí es cuando te das cuenta y dices, bueno, sí, tal vez yo lo tengo que resolver con mis pares, ¿no? Entonces, fomentar esa comunicación entre pares y de cualquier colaborador con el líder, para mí es principal. Ujú. Y yo creo que la última que yo no perdono es la actitud positiva, ¿no? O sea, Ese sería tu no negociable. sabes que yo digo, si alguien no puede o no sabe y se equivoca por eso, le explico 100 veces, ¿no? Ujú. Pero alguien con esa como mala actitud, como mala leche, ¿no? De que las cosas no salgan por un tema, ¿sabes? Sí, el típico Eso tóxico. no lo soporto. Eso es lo único que yo con lo que no podría trabajar. Ok. Oye, y algo que nos platiques de transformación digital con las generaciones. ¿Qué choca más? ¿La herramienta, la actitud, el momento? ¿Qué ves que pasa cuando tú quieres tomar un equipo hacia una transformación digital y entendiendo que hay los jóvenes, los medio jóvenes, los no tan jóvenes, ¿en dónde se atora más? Pues resistencia al cambio. Híjole, qué dolor. Sí, totalmente. A ver, a Porque la la gente, capacidad la tienes. Si estás aquí, te totalmente, ¿no? La gente no le gusta, o sea, y ese yo creo que es un común denominador de los seres humanos, pero la gente normalmente no le gusta cambiar, ¿no? Ujú. Cambiar de equipo, cambiar de jefe, cambiar de piso en la oficina, ¿sabes? En general la gente se siente cómoda y no sale de su zona de confort. O sea, a mí me encanta y de hecho me siento mal cuando no estoy buscando cómo hacer las cosas diferentes, con más eficientes, con una herramienta digital y que tal. es una delicia. Pero si a la gente no le gusta cambiar y si la gente no es flexible, pues claro, ahí va a estar el problema y ahí vas a tener a tu stopper y ahí vas a tener a la piedrita que no te deja avanzar. Entonces, pues, igual, mucha comunicación, transparencia, pues no sé, el objetivo del por qué lo haces, ¿no? También entender, ¿no? Muchas veces dice la gente, a mí no me interesa cambiar, pues porque no le veo el beneficio. Eso es también básico, ¿no? Si tú quieres que tu equipo evolucione, tienes que transmitirle los beneficios.
Y hasta que no le ven eso, pues van a ser stoppers, ¿no? Oye, y te tengo un par de preguntillas para cerrar nada más, para entender tu percepción. ¿Cámaras prendidas o cámaras apagadas en las juntas online? Prendida 100%. ¿Y lo logras? Pues si no lo pido. Es que es horrible estar en una reunión viendo nombres, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No, y aparte tú no sabes si realmente alguien te está escuchando. A ver, el ver las expresiones de la gente cuando estás hablando de algo y verles cara de, por supuesto que no, o de, sí, estoy de acuerdo contigo, hace toda la diferencia, ¿no? Uh-huh. Total, a mí me encanta, pero me han tocado estar en sesiones que nada más no logras, igual y son 50, pero tienes a 2 y dices, ¿cómo le hago? Y mira, se complica. Yo a veces, y doy clases en la maestría de Recursos Humanos en la NAWAC, y tuve que poner esa regla, y dije, tal vez parezco anticuada. Exacto, no la aprendes, falta. Sí, no, es que si la gente no pone la cámara, no tiene asistencia. Igual es un poquito a la antigüita, extremo. No importa, pero es horrible hablar con las cámaras apagadas, ¿no? No saber quién está del otro lado. Disfruté muchísimo este espacio y ya quedamos que vas a estar en otro capítulo aquí con nosotros porque tienes millones de cosas más que compartir. No sabes cómo te agradezco el que hayas estado aquí, lo disfruté muy cañón. Muchas gracias. Gracias a ustedes, yo feliz. Cuando me inviten aquí estoy. Gracias. Oigan, y neta, qué buen capítulo. Si tú traías un tema atorado con tu equipo o traías esa sensación de ya no sé cómo hablarles o de ya me cansé de traducir todo, llévate esto. El caos multigeneracional no se arregla con etiquetas, se arregla con acuerdos claros y líderes que sí se hacen cargo. Gracias a Finsus por hacer posible este espacio. Si traes el desorden en la cartera, en los pagos, en las decisiones impulsivas, arreglar eso también te baja ruido mental y se nota en cómo lideras. Soy Jimena Ocio, esto es HR Coach, el podcast presentado por Finsus. Ya sabes, dale seguir, prende la campanita, recomiéndanos y nos escuchamos en el siguiente capítulo.